Cristo ha resucitado verdaderamente. Aleluya, aleluya. Pues vamos a continuar con estas huellas de la Pascua para seguir reflexionando en este gran misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a continuar retomando lo que ya veíamos el día de ayer, ¿no? Cómo la modernidad, este giro antropológico, este habernos puesto en el centro, hizo también que fuéramos debilitando o empobreciendo estos grandes conceptos de padre y de hijo, paternidad y filiación. Cuando la paternidad y la filiación se empobrecen, pues entonces también se empobrece todo lo que tenga que ver dentro de nuestra doctrina con ellos. Yo creo que de esto, del empobrecimiento de estas categorías paternidad y filiación, pues también viene en el fondo el haber desvinculado, el haber dejado de relacionar la resurrección con nuestra vida. Y en ese sentido, pues me parece que ahora el punto para continuar en esta profundización es delimitar o más bien clarificar qué es lo que hay de fondo cuando nosotros hablamos de resurrección. ¿Cuál es el contenido etimológico de lo que nosotros católicos llamamos resurrección del Hijo? Acción del Padre sobre el Hijo. Y en ese sentido, pues vamos a empezar a delimitar qué es resurrección y qué no es resurrección. Primero, resurrección no es el simple revivir de un cadáver. Eso lo descartamos. Segundo, resurrección también no es algo que tenga que ser interpretado desde un espiritualismo, solamente como el mostrarse del espíritu de Jesús, ¿no? El decir, hay autores, algunos autores teológicos que intentan explicar las apariciones del resucitado en el Nuevo Testamento, estas que vamos a estar leyendo a lo largo de esta cincuentena pascual. Una de ellas la leímos hoy, por ejemplo, el Evangelio que nos narra la historia de los discípulos de Maús, ¿no? Hay algunos que dicen, bueno, eso no es que Jesús se haya mostrado así tan vivamente, tan realmente, ¿no? Sino que fue como que la muestra del espíritu de Jesús, ¿no? Y en el fondo interpretar así las apariciones del resucitado, ¿no? Desde lo espiritual. Pero va más allá todavía. Resurrección tampoco tiene que ser entendida como directamente vinculada con la inmortalidad, y más concretamente con la inmortalidad del alma, porque ese es un pensamiento griego, ¿no? Había algunos que verdaderamente concebían o entendían la resurrección desde este esquema griego. Muchos de nosotros tal vez también hoy en día tenemos un pequeño atisbo de pensamiento griego a la hora de pensar la resurrección, ¿no? La resurrección entendida como precisamente esa inmortalidad del alma, como decir, bueno, nosotros los humanos tenemos un componente que es inmortal, que es nuestra alma, que no puede dejar de existir después de la muerte, ¿no? Entonces nuestra alma es, en el fondo, como tradicionalmente decimos, es lo que se va al cielo, ¿no? Es lo que se va con Dios. Y a veces cuando pedimos por algún difunto en la liturgia o en una oración así más personal, más comunitaria, pedimos precisamente así, ¿no? Le pedimos a Dios por el alma de etcétera, 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 ¿no? La resurrección no implica únicamente el alma de las personas, porque la resurrección de Jesús no implicó solamente la resurrección del alma de Jesús. Fue todo Jesús, todo, completamente. De manera que descartamos este pensamiento de inmortalidad. Es verdad que el pueblo de Israel en el Antiguo y en el Nuevo Testamento siempre tuvo claro esto, y eso lo dejó muy bien sentado en los libros de la Sagrada Escritura. El pueblo de Israel no concebía para nada la resurrección como inmortalidad, mucho menos como inmortalidad del alma, porque tenía claro que resurrección no es algo antropológico, no es decir, yo tengo alma, entonces voy a seguir existiendo después de la muerte porque el alma es inmortal, ¿no? No es algo que dependa de nosotros. Nosotros por ser hombres tenemos alma, entonces después de la muerte, pues nuestra alma se va a ir a algún lugar, ¿no? Pero no va a terminar. No es algo que dependa de nosotros. El pueblo de Israel siempre tuvo claro que resurrección fue una acción divina, no antropológica, sino teológica.
Y esto es muy importante para poder comprender lo que hay de fondo en nuestro concepto de resurrección. No es algo antropológico, no es algo que dependa de nosotros, sino es algo que depende única y exclusivamente de Dios. Teniendo esto en cuenta, entonces, ¿qué es lo que hay de fondo en el concepto de resurrección? Voy a recurrir a los verbos griegos que el Nuevo Testamento utiliza a la hora de hablar de la resurrección. 2. Anistemi y egeiro. Y ambos verbos van a delinear o a orientarse en el mismo sentido. Van a mostrarnos que la resurrección fue un levantarse de Jesucristo. Un levantarse, pero un levantarse que implica la totalidad de la persona de Jesucristo. No solamente un revivir de su cuerpo, no solamente un levantarse de su espíritu para irse con Dios, su alma, no solamente eso, la totalidad de Jesucristo es lo que se despierta, lo que se levanta. Profundizando en este pequeño punto, cito ahora a un autor dogmático, un teólogo dogmático suizo, que también ya lo mencionaba el día de ayer, von Balthasar. Cuando von Balthasar trata el tema teológico del descenso de Jesús a los infiernos, tiene unas consideraciones que me parece nos pueden ayudar a profundizar sobre este levantarse, ¿no? Balthasar dice: el maestro, cuando descendió a los infiernos, nosotros generalmente lo imaginamos como descendiendo él en activo, ¿no? Decimos, bueno, Jesús descendió a los infiernos y en nuestro pensamiento aparece la imagen de Jesús caminando hacia abajo, por su propia cuenta, hacia el lugar de los muertos, hasta llegar y encender su luz sobre todos los que están allá. Pero Balthasar dice, el maestro no pudo bajar por su propia cuenta allá, porque estaba verdaderamente muerto. De manera que el descenso de Jesús a los infiernos no hay que interpretarlo tan plásticamente y tan activamente, sino pasivamente. Jesús entre los muertos estaba muerto, en el reino de los muertos, muerto, sin poder hacer nada, en solidaridad con todos los que estaban allá. Y allá, sin hacer nada, es hasta allá, hasta los infiernos, donde el Padre muestra su gran y absoluto poder. Ese Padre todopoderoso que en el principio creó el mundo de la nada, es el mismo que ahora hace el milagro mayor, bajar hasta los infiernos y resucitar a su Hijo, donándole su espíritu, para que sea espíritu ahora del resucitado. Y desde ese momento el Maestro despierta, se levanta con ese espíritu del resucitado que el Padre le ha dado y que lo caracteriza no solamente por ser el vivificador, sino también por el que vivifica la vida de la iglesia. Hay una antigua homilía que leemos cada año, el sábado de gloria, en el oficio de lecturas, que dice que el maestro se levanta, que el maestro toma de la mano a Adán, nuestro primer padre allá en los infiernos, y lo levanta y le dice, ven, vámonos de aquí porque tú no eres de aquí. Tú fuiste hecho para estar cerca de Dios. Por tu desobediencia llegaste hasta acá, pero ven, vámonos de aquí. Y le da la mano y se lo lleva de ahí, lo levanta junto con él, lo ilumina y lo levanta. El maestro vivifica y desde entonces todos, la iglesia y todos nosotros caminamos con el impulso del espíritu del resucitado. Jesús en ese momento puede donarnos el espíritu del resucitado porque lo tiene como don del Padre y en ese momento lo comunica. La iglesia camina siempre con el espíritu del resucitado, siempre. Y esto de la resurrección no es un tema pasado, sino actual. El espíritu del resucitado. El resucitado sigue soplando su espíritu en nuestra iglesia hoy. Y es real y verdadero. Y nos dice, pues, una cosa, ¿no? Que Él siempre, siempre llevará las riendas de su iglesia, con su espíritu, a su ritmo,
pero siempre. Nunca dejará de soplar el amor de Dios, que no termina con nada, ni siquiera la muerte pudo terminar con el amor de Dios. Pues que esta reflexión de esta huella de la Pascua también nos sirva para reflexionar y de una manera muy puntual en algo que ya señalaba Baltasar, ¿no? En la mayor pasividad del Hijo se mostró la mayor acción de Dios. Muchas veces nosotros queremos actuar, trabajar para solucionar nuestros problemas, ¿no? Pero muchas veces la pasividad ayuda a encontrarnos verdaderamente con Dios. Que en este tiempo de contingencia nos demos tiempo de estar pasivos frente a Dios para que Él actúe en nuestra vida y verdaderamente comunique la luz de su resurrección. Que el Señor ilumine nuestra vida con su resurrección.